Bueno, hoy nos meteremos en la realidad alemana y especialmente en la figura de Angela Merkel. Bueno, aprovecho de recordar que hay que cerrar los micrófonos, todavía hay algunos abiertos. Ahí. Perfecto. Bueno, como les mostré la invitación, el 1 de julio, el miércoles recién pasado, Alemania asumió la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea. No confundir a todo esto con el Consejo Europeo, con el Consejo de Europa, después les voy a contar las diferencias. Y Alemania asumió este rol hasta el 31 de diciembre, esta es una presidencia rotativa cada 6 meses. Y como pocas veces la presidencia del Consejo se torna tan relevante por el momento en que vive la Unión Europea, que no solo está golpeada por el Brexit, que ahora entra en una dura fase de negociaciones sobre el divorcio, sino que también se encuentra aturdida por el coronavirus. La Unión Europea acaba de atravesar la peor crisis sanitaria del último siglo y se prepara para enfrentar una crisis económica de proporciones desconocidas. Por lo tanto, la idea de hoy, ¿cierto?, es ver de qué se trata, cuáles son las consecuencias de que Alemania lidere el Consejo de la Unión Europea y entender un poquito más la figura de Angela Merkel, ¿cierto?, que sabemos que está en su última fase. Ella ya ha dicho que no se va a presentar a las próximas elecciones en Alemania, por lo tanto podríamos adelantar que ella hoy día está mucho más preocupada de su legado, de los libros de historia, que de otra cosa. Y es muy, muy importante cómo vaya a terminar este gobierno en Alemania, y también lo que vaya a poder, lo que pueda hacer dentro de la Unión Europea a través del Consejo de la Unión y de la Comisión de la Unión Europea, que no hay que olvidar que también está en manos de una alemana, Ursula von der Leyen. Bueno, de eso también vamos a conversar un poquito. Algunos de los desafíos que se le presentan a Angela Merkel en este liderazgo del Consejo son cerrar el Brexit. Ella, por la información que se sabe, pretende de aquí a fines de año tener realmente negociada la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. De hecho, si eso no ocurre y no se consigue a fines de año, lo que tendríamos que ver es una separación del Reino Unido violenta, donde Reino Unido pasaría a ser otro país más y no tendría, digamos, una relación ya pactada con la Unión Europea, y eso es lo que se pretende. El problema es que se ha perdido mucho tiempo, porque el primer semestre, con todo lo que ha vivido Europa con el coronavirus, la verdad que las negociaciones estuvieron prácticamente congeladas, recién se están reactivando y tampoco van por muy buen camino. Por lo tanto, aquí hay un desafío importante para la Unión Europea liderada por Alemania. La economía de la zona euro, cuando me refiero a la economía, aquí lo más importante es conseguir que se apruebe todo el plan de rescate o de ayuda a la Unión Europea para enfrentar la crisis económica que se viene después del coronavirus. Estamos hablando sobre todo de este gran fondo de ayuda que se va a financiar principalmente con deuda mutualizada, los famosos bonos, los eurobonos, de los cuales hablamos ya hace algún ratito, ya cierto, quizás hace más de 2 meses, cuando abordamos la Unión Europea. Por lo tanto, es muy, muy importante lo que pueda hacer, ¿cierto?, la Unión Europea para conseguir que todas estas ayudas se aprueben por parte sobre todo de los más difíciles, que son los llamados frugales, ¿cierto?, liderados por Austria, Holanda y algunos países nórdicos. La política de migración y asilo, ese es otro asunto que Merkel se ha propuesto avanzar. Aquí sabemos que uno de los grandes problemas que ha tenido la Unión Europea y que quedó al descubierto el año 2015 con la crisis migratoria es justamente que no hay una política común donde todos estén verdaderamente convencidos de qué hacer con la cantidad de refugiados y migrantes que llegan
año a año a la Unión Europea. Definitivamente esos son los tres principales desafíos del liderazgo alemán dentro de la Unión Europea, y hay otros que son relevantes, pero que no están dentro de las primeras tres prioridades que les acabo de mostrar y que debieran cerrarse durante estos 6 meses de presidencia de Alemania. Están las divisiones internas de la Unión Europea, que no son menores. Sabemos que está la Europa del Norte, la Europa del Sur, los países que están un poquito amenazando sus propios estados de derecho, como Polonia y Hungría. O sea, hay una serie de problemáticas internas que de alguna manera Alemania intentará abordar. Está la relación con China. Se suponía que se iba a firmar un tratado de protección de inversiones, se iba a celebrar para ello una cumbre en septiembre entre la Unión Europea y China. Sabemos que eso no se va a conseguir, o sea, no se va a conseguir, me refiero a realizar la cumbre por el problema del coronavirus. Y bueno, y lo que también pretende Alemania es mostrar una política unificada frente a China. Otro de los problemas que también tiene la Unión Europea, ¿cierto? Que no hay una política común, real, hacia el exterior, o sea, una política exterior común. La ofensiva arancelaria de Trump, no sé si habrán visto las noticias, pero los problemas de las guerras comerciales llevadas a cabo por Trump no van solo dirigidas a China, sino que Europa también es una víctima de estos aumentos de aranceles, y hace poco tiempo, hace pocas semanas, Trump vuelve a dar instrucciones de que aumenten los aranceles para ciertos productos europeos. Esto sin duda es un problema, y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, también para Alemania, su relación transatlántica está bastante complicada. En general, Angela Merkel siempre ha intentado tener muy buenas relaciones con Estados Unidos, y yo diría que en lo principal eso ha funcionado bien. Sin embargo, hay que recordar que ahora el problema que está enfrentando Alemania frente a Estados Unidos es que Trump ha dicho que va, ¿cierto?, a sacar un porcentaje altísimo de las tropas de la OTAN en Alemania y las va a trasladar a Polonia. Eso sin lugar a dudas también crea una grieta en estas relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, y vamos a ver cómo sigue aquello. Y tenemos la posibilidad de un segundo brote del coronavirus. Alguien dirá, bueno, eso ya lo estamos viendo en Europa. Me refiero principalmente a una segunda ola, que podría venir con la llegada del frío en Europa, o sea, que ahora pudieran estar saliendo, gracias también en parte al verano, pero algunos piensan, lamentablemente, que cuando llegue el frío podría existir esta segunda ola, que podría traer, imagínense las consecuencias nefastas para una economía tan dañada como la de hoy. Bueno, ¿qué es el Consejo de la Unión Europea? Alguien se preguntará, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que va a liderar va a liderar Alemania de aquí en adelante? Aquí tenemos las principales instituciones de la Unión Europea: la Comisión, el Parlamento, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Como dicen, algunos europeos dicen, esta gente, los burócratas de la Unión Europea, quieren que nosotros entendamos cómo funciona y ni siquiera son capaces de ser un poquito más creativos y poner nombres distintos. La verdad que esto confunde, y cuando estamos hablando de esta nueva presidencia rotativa alemana, me estoy refiriendo al Consejo de la Unión Europea que tenemos ahí, que es distinto al Consejo Europeo y distinto también al Consejo de Europa, que es una institución que no forma parte de la Unión Europea, pero que reúne a todos los países del continente europeo. Por ejemplo, también a Rusia y a países de Europa del Este que no están dentro de la Unión Europea. Bueno, no sé, lo que ocurre, ¿cierto?, es que Alemania pasa a presidir este Consejo de la Unión Europea, que sin lugar a dudas es una de las instituciones más relevantes y más poderosas dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea, por si alguien no lo sabe, definitivamente es la institución, digamos, al menos más relevante, porque es considerada el poder ejecutivo de la Unión Europea. Luego está el Parlamento Europeo, que también es relevante, pero me atrevo a decir que el Consejo de la Unión Europea es incluso más, porque aquí se reúnen los ministros, son los que trabajan por, digamos, conseguir la aprobación de las leyes,
como dice ahí, negocia y adopta la gestión de la Unión Europea junto con el Parlamento, es decir, estamos hablando de una institución que es colegisladora y también, como lo vemos ahí, desarrolla política exterior y de seguridad y celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales. Por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea cumple un rol muy importante a la hora de decidir si un nuevo miembro, un nuevo país quiere entrar a la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, este Consejo de la Unión Europea también es conocido como Consejo de Ministros, porque sus representantes son de rango ministerial, o sea, los que se reúnen son los ministros, por ejemplo, de Economía, de las distintas realidades, para trabajar y para sacar adelante la legislación, las distintas decisiones. Entonces, con el Consejo de Ministros o Concilium. Y podríamos resumir entonces que este Consejo tiene funciones legislativas y presupuestarias, al igual que, bueno, ahí comparte, ¿cierto?, facultades con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea. Como pueden ver, la Comisión Europea propone leyes al Parlamento y al Consejo, gestiona las políticas europeas y asigna fondos de la Unión, garantiza el cumplimiento de la legislación y representa a la Unión Europea en el mundo. En cambio, el Consejo Europeo, que es el que es más visible y el que vemos a través de las noticias, de la televisión, de los diarios, es cuando se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno. Son importantes esas cumbres porque se dialoga, se conversa, se fijan prioridades, pero en lo concreto, finalmente el Consejo de la Unión Europea es la que, ¿cierto?, materializa muchas de las cosas que se han conversado, se han negociado dentro del Consejo Europeo o incluso en el Parlamento Europeo. Y ahí tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muy importante, ¿cierto? Interpreta la legislación europea para los tribunales nacionales, aplica la legislación comunitaria, anula normas europeas si contravienen los tratados o derechos fundamentales, sanciona a las instituciones europeas. El Banco Central Europeo funciona casi igual, diría, o igual que cualquier banco central de un país donde el Banco Central funciona de forma independiente, ya sería en la pega, podríamos decir. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos objetivos que tienen los bancos centrales, que es fijar los tipos de interés, supervisar mercados y bancos, vigilar la inflación, garantizar la solidez del sistema bancario. Y el Tribunal de Cuentas Europeo también es muy, muy relevante, porque en el fondo lo que hace es controlar, fiscalizar que todos los recursos que salen de la Unión Europea realmente se utilicen correctamente por parte de los distintos miembros de la Unión. Que recuerden que hoy día son 27, eran 28 hasta hace unos meses, hasta que el Reino Unido finalmente sale de este gran organismo, de este proyecto, la verdad, que es la Unión Europea. Entonces, Consejo de la Unión Europea. Ahora, ¿qué es, digamos, cuál es la coincidencia increíble y quizás uno de los elementos más interesantes de lo que está ocurriendo hoy día en relación a la Unión Europea y a Alemania? Es que también hay una alemana frente a la Comisión Europea que, como les comentaba, es definitivamente la institución más poderosa, el poder ejecutivo de la Unión Europea. Entonces vemos dos alemanas, mujeres, al frente de las instituciones más relevantes dentro de la Unión Europea. Tenemos ahí a Ursula von der Leyen, quien está al frente de la comisión desde el 1 de diciembre, no lleva mucho tiempo, y a la pobre, no, imagínense, asumió y al ratito le tocó esta tragedia del coronavirus. Ella, les cuento rápidamente, es una mujer bien interesante, o sea, es alguien realmente que uno le entusiasma conocer, porque es una mujer que tiene 7 hijos, y ha tenido una carrera política bien impresionante. Ha sido ministra en distintas oportunidades durante todo el merquelato, fue ministra de Familia entre 2005 y 2009, ministra de Trabajo y de Defensa durante los distintos periodos de Angela Merkel. ¿Por qué digo distintos periodos? Porque no hay que olvidar que Merkel hoy día está en su 4º periodo. Imagínense, lleva 15 años en el poder, y Ursula von der Leyen la acompaña desde los comienzos y hoy día está al frente de la Comisión Europea. Por lo tanto, tenemos a estas dos mujeres poderosas de un país poderoso liderando la Unión Europea.
algo que muchos agradecen, porque considerando la situación de debilidad hoy día de la Unión Europea, tener a mujeres de este calibre y alemanas, la verdad que a algunos no les debe gustar mucho, pero en general sí hay bastante tranquilidad de lo que pueda salir de aquí. Miren, tuve la casualidad de meterme en algún foro por ahí, que hablaban de un hecho que les voy a comentar más ratito, a una anécdota que le ocurrió a Merkel, pero ahí habían personas que se veían que eran, por lo menos ideológicamente, muy distintas a la Merkel, quizás, digamos, personas eran europeas, pero de izquierda, que decían, parece que vamos a tener que querer a Merkel. Porque con todo lo que ven que está haciendo, además ahora, con este cambio, además de actitud, ¿cierto?, frente a la crisis, donde ella ha subrayado la palabra solidaridad, cohesión, ayuda. Hay muchos que, sabemos, la criticaron, la consideraron incluso una especie de reencarnación de Hitler, y hoy día están agradeciendo y valorando lo que esta mujer ha hecho por Europa y lo que puede hacer ahora en esta crisis tan dramática para el continente. Bueno, y Ursula von der Leyen, lo que les decía, que es muy interesante porque a propósito de todas estas discusiones del feminismo, de la igualdad de género y todas esas cosas, Ursula von der Leyen tiene digamos, este perfil que es muy interesante, como digo, es madre de familia, de 7 hijos, y ha podido llevar a cabo una carrera exitosa. Entonces, como le digo, es un personaje que vale la pena un poquito estudiar. Bueno, por si acaso, la presidencia de la Comisión de la Unión Europea dura 5 años, Ursula von der Leyen no lleva ni siquiera 1, y es reelegible por una sola vez. O sea, ella podría, si lo hace bien y tiene el apoyo, estar 10 años al frente de la Comisión de la Unión Europea. Y ella fue elegida por el Parlamento, el Parlamento de la Unión Europea. Siempre, en todo caso, los candidatos son personas que tienen bastante apoyo de algunos países, o sea, se van generando estos favoritos que a través de ciertos lobbies, a ciertos apoyos, se van convirtiendo en favoritos y se llevan esas candidaturas al Parlamento. Y ella consigue el triunfo. La verdad que no es muy sorpresivo los resultados, porque lógicamente dependen de las mayorías partidistas dentro del Parlamento, y sabemos que el Parlamento Europeo hoy día está dominado por los conservadores, por el llamado Partido Popular Europeo, y ellas, que son de la CDU, están dentro de esa gran familia de partidos políticos que es el Partido Popular Europeo. Recuerden que Angela Merkel junto a Ursula von der Leyen son de la Unión Demócrata Cristiana, un partido que nace de centro y que yo diría se va corriendo un poquito, va evolucionando a un partido más bien de centro derecha. O sea, cuando uno ve los postulados, o sea, no es necesario incluso leer mucho cuáles son los principios de la CDU para darnos cuenta que, digamos, que defienden la libertad, la economía libre de mercado, combinadas, eso sí, con un estado del bienestar que no es el mismo de hace 20 o 30 años, pero que es muy relevante en Europa. Bueno, entonces aquí tenemos estas dos mujeres al frente de la Unión Europea, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿y quién es Angela Merkel? Angela Merkel tiene 65 años y está de cumpleaños en 10 días más. El 17 de julio cumple 66 años, y ella nace como Angela Dorothea Kastner. El apellido Merkel viene de su primer marido, Ulrich Merkel, y ese apellido lo mantiene, pese a que sabemos que ella se casa por segundas nupcias con otra persona con otro apellido. Bueno, vamos a ver rápidamente un poquito cuál es su biografía. Primero, recordar que ella es hija de un pastor luterano. Ella nació en Hamburgo, en un contexto de posguerra, absolutamente, nació el año 1954, y se mudó muy joven a la República Democrática Alemana. A su padre lo trasladan como pastor de una parroquia a la DDR, ¿cierto?, a la República Democrática Alemana, a la llamada Alemania comunista, y ella,
por lo que se sabe, tuvo una infancia y una juventud feliz, como cualquier niña. De hecho, algo que también quizá la puedo haber marcado un poco, su padre es trasladado a una parroquia más o menos a unos 80 kilómetros al norte de Berlín, y viven en el campo, o sea, en un lugar muy agradable, y bueno, ella se desarrolla en ese ambiente. Ella tiene dos hermanos más pequeños, una mujer y un hombre. De joven, sabemos que ella estudió física en Leipzig, bueno, y luego va a sacar un doctorado en química cuántica, que dicen que es una de las cosas más difíciles que se pueden estudiar. O sea, eso ya nos demuestra que ella era una mujer, es una mujer sumamente capaz, muy hábil, y algunos de sus biógrafos creen que ella decide estudiar una carrera de ese tipo porque justamente es una carrera neutra, que es más difícil, digamos, que entre la política, la ideología, para tratar un poquito de separar las cosas en un ambiente que estaba cargadísimo, muy, muy ideologizado. De hecho, ella fue parte de las Juventudes Comunistas de la República Democrática Alemana, que en realidad se llaman Juventudes Socialistas, la FDJ en su sigla en alemán, algo que era muy normal en la Alemania, en la República Democrática Alemana. La juventud prácticamente toda participaba de este tipo de agrupaciones, donde además le daban una serie de beneficios. Entonces eso también va todo en la línea de una joven normal, típica, podríamos decir, de la República Democrática Alemana. Ella, sabemos que se va a casar muy joven con este físico Ulrich Merkel en 1977, pero al parecer no le va a ir bien, y el año 82 se va a divorciar. No tuvieron hijos, y de hecho ella se casa por segunda vez varios años después, recién en 1998, y se casa con este Joachim Sauer. Pero, como pueden ver, ella sigue manteniendo el apellido Merkel, algo que es muy, digamos, natural y normal en Alemania, que las mujeres tomen el apellido del marido, y probablemente, esto ya es una conclusión mía, se queda con Merkel porque ya el año 98 tiene una carrera política importante desarrollada, y ella era conocida como Merkel, por lo tanto la verdad que era bien raro, o sea, no es tan raro, digamos, que no se haya cambiado el apellido a Sauer. Ella es muy activa en política desde un comienzo, me refiero desde un comienzo sobre todo desde que se cae el muro de Berlín, y ella es una protegida definitivamente de Helmut Kohl. Ella va a crecer políticamente al alero de Helmut Kohl, de hecho Helmut Kohl la llamaba Mein Mädchen, mi niña, y bueno, va a ser su padrino en la política, y ella va a tener puestos importantes, como por ejemplo va a ser ministra de Juventud y Familia, ahí tenemos una foto de ella en esa época, y de Medio Ambiente. Bueno, ella tenía además, se supone que su doctorado en física cuántica le va a dar un muy buen background para ese Ministerio de Medio Ambiente. Va a saber mucho también del tema nuclear, bueno, y también sabemos que ella va a cambiar de visión. Ella defendía la energía nuclear hasta lo ocurrido en Fukushima, y es cuando ella decide que tienen que irse acabando los reactores nucleares en Alemania, y están en esa política. Bueno, ella va a seguir meteóricamente consiguiendo más puestos, se convierte el año 2000 en la dirigente de la CDU, y bueno, y desde el año 2005 sabemos que es canciller, ¿cierto? Canciller, un título que ella revalida luego el 2009, 2013 y 2017. Siempre junto a la CSU. No hay que olvidar que la CDU, que es la Unión Demócrata Cristiana, tiene un partido político primo hermano, podríamos decir, que es la Unión Social Cristiana, que es la CSU, que es un partido regional que, digamos, cuyo epicentro es Baviera, y ambos partidos son ideológicamente muy parecidos, muy equivalentes, y siempre han trabajado juntos. Pero Merkel nunca ha conseguido el apoyo necesario para gobernar sola con la CSU, sino que durante estos 15 años
prácticamente en casi todos los distintos periodos que ella ha gobernado, ha tenido que hacerlo en coalición con la socialdemocracia. La excepción es en el segundo periodo, que comienza el 2009, cuando los resultados son tan favorables a su partido político y a la CSU, que gobierna solo con el Partido Democrático Libre, los liberales alemanes, que es la FDP. Entonces, vamos a ver, digamos que en general, en estos 15 años y durante los 16, 17 que va a terminar gobernando Alemania, lo va a hacer junto a la socialdemocracia, un partido que se ha visto sumamente desgastado y que con esto de tener que gobernar junto a otro partido se ha desperfilado, o sea, hay una crisis ahí enorme. Vamos a ver qué ocurra cuando Merkel ya se vaya para su casa y se celebren las próximas elecciones el 2021. Bueno, eso es un poquito acerca de la biografía de Angela Merkel. Ella es una mujer pragmática, una mujer que no quiere la confrontación, de hecho nunca la vamos a ver, por lo menos públicamente, ¿cierto?, con discursos incendiarios o algo de ese tipo, sino que ella siempre intentando conciliar, bueno, características definitivamente muy femeninas que la han acompañado durante estos 15 años. Bueno, aquí les traje esta imagen muy bonita del Reichstag en Berlín, que alberga el Bundestag, que es la Cámara Baja de Alemania, y es la que da origen al canciller, ¿cierto? Y aquí les traje la infografía de cómo está hoy día compuesta la Cámara Baja alemana, donde pueden observar que la llamada Unión es la CDU con la CSU, que son 246 escaños, más la socialdemocracia, que es la SPD, con 152. Entonces, esta gran coalición, y la oposición es la Alternativa para Alemania, la AfD, que tiene 89 escaños. Recuerden que ese es un partido político considerado populista de extrema derecha, que se enmarca dentro de los surgimientos de partidos populistas a propósito, primero, de la gran crisis de la deuda soberana y del euro, 2010-2011, más la crisis migratoria del 2015. Esos dos acontecimientos son vitales para entender la realidad actual de la Unión Europea. Eso es lo que lleva a que haya, ¿cierto?, hoy día partidos políticos populistas, tanto de derecha como de izquierda, en casi todos los países europeos. Algunos de estos partidos incluso han llegado al poder, como es el caso de Grecia, con el Syriza de Tsipras, o el Movimiento 5 Estrellas en Italia, ¿cierto? O sea, el populismo es algo que ha avanzado mucho consecuencia de esta crisis. Una de las grandes preocupaciones de Angela Merkel, y ella lo dice en sus últimos discursos, que hay que luchar contra eso, y algo muy relevante para conseguir eso es justamente evitar que la catástrofe económica no sea tan demoledora, y es por ello que ella está intentando hacer lo imposible, lo posible y lo imposible para evitar que los países lo pasen demasiado mal y con esto sigan creciendo los movimientos populistas. Entonces, la Alternativa para Alemania podríamos decir que es la consecuencia de todas estas crisis, un partido que le da miedo a la misma Angela Merkel, y que ha ido creciendo, y que tiene ya 89 asientos en el Parlamento. Luego está la FDP, que son los liberales, con los que gobernó Merkel durante un periodo, Die Linke, la histórica y clásica izquierda. Die Linke, además, en alemán significa literalmente la izquierda. Los verdes que han ido creciendo en todas partes en Europa. Eso es muy interesante de observar, porque probablemente lo que vamos a comenzar a ver de aquí en adelante en las distintas elecciones es que sigan aumentando los verdes en los diferentes países de la Unión Europea. Y bueno, y los independientes. Angela Merkel, que la tenemos aquí en sus distintas fases, aquí me voy a ir quizá un poquito a un tema más light, pero ella tiene este tema bien interesante, que es lo femenino, porque de hecho sus biógrafos y quienes la conocen más de cerca consideran que ella utiliza sus encantos y que es bastante coqueta en su relación con los distintos líderes, pero al mismo tiempo tiene esta cosa un poquito contradictoria, y es lo desaliñada que era,
De hecho, cuando ella empieza a entrar en política y se va convirtiendo en una mujer más popular, me refiero, y más famosa dentro de la política interna alemana, hay muchos que alzan la voz y dicen, usted tiene que arreglarse un poquito, tiene que irse a comprar ropa, tiene que cambiar su imagen, porque si no, y vemos que hay un esfuerzo, creo yo, en eso, en las últimas fotos que vemos abajo. Eso, como digo, es algo quizás secundario, pero que también nos va mostrando quién es realmente ella, y ella tiene las prioridades puestas en otro lugar, y lo otro que no hay que olvidar es que ella se cría, nace, se desarrolla en la alemana comunista, donde realmente era una sociedad muy austera, no existía la moda, por ejemplo, y bueno, eso es lo que ella es, y eso se ve mucho, creo yo, en su imagen que podemos observar en esta foto. Bueno, es bien, bueno, creo que todos nos damos cuenta, ¿cierto?, que Merkel llega a este momento, me refiero a este liderazgo en Europa, fortalecida y con más prestigio que nunca. ¿Ah? Eso es indudable, yo creo que nadie puede negar que sobre todo la gestión de Merkel en relación a la pandemia ha sido tremendamente interesante, positivo, pero también hay que ver la otra parte, porque antes de que llegara la pandemia, el coronavirus a Alemania, Merkel era considerada una suerte de pato cojo, ¿cierto? Este término que se utiliza mucho en Estados Unidos cuando ya el presidente está en sus últimas y ya ha perdido poder, no tiene las mismas capacidades, probablemente también hasta perdido un poquito el interés. Bueno, muchos creían que Merkel estaba en esa situación, y podemos recordar un poco qué es lo que la había, digamos, debilitado quizás un poco, al menos frente a la opinión pública. No hay que olvidar que se había visto muy dañada luego el revés sufrido por su política de fronteras abiertas a raíz de la crisis migratoria del 2015. Yo creo que todos nos acordamos que Alemania permitió la entrada de más de 1 millón de inmigrantes en un contexto internacional muy complejo. No hay que olvidar que el 2015 la guerra en Siria estaba tremenda, o sea, estaba en un momento muy, muy intenso, los sirios salían del país a raudales y Alemania se mostró solidaria, empática, algo que claro, muchos piden hoy día, pero en ese momento vieron que eso era muy, muy peligroso, los alemanes y los europeos en general, y eso le costó caro, tan caro que, por ejemplo, surgió un partido político de extrema derecha que es totalmente anti-migración. Bueno, a lo anterior se suma su anuncio que no iba a buscar una reelección en las elecciones del próximo año. Eso generalmente debilita inmediatamente un líder cuando ya se sabe que está de salida. Y además ella renuncia al liderazgo de su colectividad el año 2018. Y para rematar, está el tema de las especulaciones sobre su estado de salud. Yo creo que todos recuerdan varias imágenes, algunas fotos de ella en ciertas cumbres importantes donde le temblaba el cuerpo, no solamente los brazos, las manos, y muchos pensaron que este era el final de Angela Merkel, y eso no fue así. ¿Ah? De hecho, hay bastante consenso de lo que ella tiene o tuvo, son temblores que se llaman ortostáticos y que no obedece necesariamente a alguna enfermedad. No se sabe mucho, pero parece que no hay que darle mayor importancia, y la verdad que la hemos visto muy bien, se ve en perfecto estado de salud. Y como si esto no fuera suficiente, se da el año pasado, en diciembre del año pasado, se hace viral este video que quizás lo está volviendo loco, yo lo dejé como aquí como un GIF, que ella, si se dan cuenta, está en una reunión y le quita la bandera a un correligionario de ella. Este video que se hace conocido en diciembre del año pasado, la verdad que es del 2013, ahí están festejando los militantes de la CDU el triunfo del partido político. Y esto es un detalle, pero a mucha gente le cargó, ¿ah? Que ella le arrebatara la bandera ahí a ese compañero. Esto, que puede sonar hasta ridículo, la verdad que tiene un fondo que no es menor y que es bien interesante, y es que en Alemania en general las banderas no se utilizan para festejar, las vemos sí en eventos deportivos, pero la bandera
en actividades políticas se asocia inmediatamente con el nazismo. Entonces ella realmente es bien interesante ahí, como, no sé si lo alcanzan a ver, pero la cara de enojada cuando agarra la bandera y la agarra y se la lleva a otra persona, y eso, ese pequeño detalle, bueno, lo grabaron, se viralizó y hubo mucha gente que la criticó muchísimo por eso, probablemente porque algunos no comprendían el mensaje que ella estaba dando al arrebatarle la bandera a este compañero de partido político. Quizás es un asunto muy trivial, no tan importante ni de fondo, pero esta era como ya la guinda de la torta, o sea, ya la Merkel venía un poquito a la baja, su imagen estaba bastante desgastada y sale con esto. Pero la verdad es que es bien interesante ver cómo finalmente el coronavirus le da la oportunidad a Angela Merkel de relucir nuevamente su fortaleza y hacer gala de su doctorado en química cuántica. ¿Por qué? Porque ella es una científica. Ella, a partir de la evidencia, toma decisiones. Es una mujer hecha para la crisis, como señalan algunos de sus biógrafos. Y esta habilidad de liderazgo, ella lo demuestra en un discurso televisado que ella dio el 18 de marzo pasado, algo bien inusual en ella. Ella en general da discursos de este tipo, grabados una vez al año en Año Nuevo. Entonces, que Angela Merkel se presentara frente a los alemanes y diera este discurso ya era una novedad, era algo bastante inédito, y además lo que dijo en ese discurso realmente volvió a colocar a Angela Merkel por sobre el resto de los alemanes. Nuestra idea, les voy a leer textual algunas de las declaraciones que dio en ese discurso. Nuestra idea de normalidad, de vida pública, reuniones sociales, todo está siendo puesto a prueba como nunca antes. Desde la Segunda Guerra Mundial, que no ha habido un desafío para nuestro país en que el espíritu de solidaridad sea tan importante. Aquí les habló también a los alemanes de la severa situación que se avecinaba, la cual crearía problemas y que solo sería resuelta si las personas y el gobierno actuaban juntos, confiaban mutuamente. Mejoró su imagen inmediatamente, o sea, desde ese minuto las cosas comenzaron a irle mejor, y entonces es muy interesante cómo coinciden los tiempos y ella llega al liderazgo de la Unión Europea en esta fase, o sea, muy, muy fortalecida y con un discurso que gusta, porque además ella lo hace muy bien frente a la pandemia. Bueno, alguien quizás se pregunte, bueno, ¿y qué hicieron de bien? ¿O qué pasa? ¿Por qué Alemania realmente destaca dentro del concierto europeo respecto de la gestión de la pandemia? Bueno, Alemania es un país enorme, y para tener más de 80 millones, que tenga menos de 200.000 casos de contagios y solo 9.000 muertos, no quiero con esto minimizar las muertes, pero la verdad que son muy pocas, son 109 muertos por 1 millón de habitantes. A ver, ¿cuáles son las claves del éxito de Alemania? La cantidad de camas. La cantidad de camas es impresionante, o sea, son el doble o el triple incluso más que algunos países del resto de Europa. La gestión rápida. Alemania, cuando ve lo que está ocurriendo en Italia, inmediatamente cierra los colegios, por ejemplo. Cancela eventos públicos, muy distinto a lo que hizo España, recuerden. España ya estaba con casos conocidos de coronavirus y seguían grandes manifestaciones políticas, encuentros. Recuerden que el Día de la Mujer, por ejemplo, en España, fue que se celebra en marzo, a principios de marzo, se celebró, se hizo una gran manifestación, y el gobierno no hizo nada para evitarla, sino, de hecho los críticos del gobierno dicen que no solamente no la evitó, sino que además la fomentó. Hubo otro tipo de mitines políticos en España, el mismo de Vox también, que fue tan criticado. Alemania también lleva a cabo campañas públicas para enfatizar la prudencia, la responsabilidad, que va muy en la línea de los países del norte de Europa, ¿cierto? No solamente encargarle al gobierno que haga todo, sino que es la persona individualmente que tome sus decisiones, pero sabiendo a qué se enfrentaban. Alemania en eso fue también muy categórica. Y los test, bueno, todo lo que es los test, ellos realizan mucho más test que otros países.
y además conseguían aislar a los contagiados, trazaban la línea de contagios. Bueno, todo eso llevó a que realmente Alemania fuera exitoso. Y lo otro, que quizás a alguno por ahí le llegó algún enlace mío que fue por equivocación, se los iba a mandar después, pero se los comento, esto de que el año 2012 el gobierno alemán, digamos, le encarga al Instituto Robert Koch en Alemania que haga un simulacro de pandemia. Y esto que se conocía poco, al menos yo me enteré esto hoy día mismo, es considerado digamos, uno también de los secretos del éxito de la gestión de la pandemia por parte de Alemania. O sea, ya tenía una especie de plantilla, de modelo para enfrentar una situación de esta manera. Y ese simulacro es bien increíble, porque uno lee un poquito, y quizás alguien leyó el artículo, plantea un virus de origen asiático, cuyos síntomas iban a ser tos, dolor de cabeza, bueno, se me olvidaron un poquito, pero muy, muy cercano a lo que estamos viendo hoy día. Así que eso, obviamente, les tiene que haber ayudado mucho a los alemanes para enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy día. Bueno, esta foto que tenemos aquí es la portada de una de las biografías que se han escrito de Angela Merkel. Esta es la biografía autorizada, escrita por Stefan Cornelius, que lo tenemos ahí. Y yo les traje, digamos, este libro a colación, porque estuve leyendo por ahí algunos artículos donde Stefan Cornelius es entrevistado, porque lógicamente él sabe mucho y entiende la figura de Angela Merkel. Y él señala, se los voy a leer textualmente porque encuentro que resume muy bien el momento por el cual está pasando Angela Merkel. Hacia finales del año pasado, Merkel estaba terminada. Su tiempo como canciller se había acabado, pero ella es una política hecha para la crisis. Ella no es una visionaria, alguien que vende nuevas ideas. Ella resuelve problemas. Es por eso que la crisis del coronavirus le dio su única oportunidad de desplegar sus talentos. Ella aprovechó el momento, deliberadamente y sin fanfarria, condujo a Alemania en sus momentos más complejos de la crisis y surgió como una líder en la que se puede confiar nuevamente. Esto explica su inmenso respaldo en las encuestas. Su discurso de marzo fue el momento clave de su regreso. Ahí reunió toda la confianza y la credibilidad. Sabía lo que tenía que decir durante el discurso. Fue una declaración de su vida política. Si las cosas se vuelven complicadas, puedes confiar en mí. Eso señala Cornelius en algún artículo que leí por ahí. Y creo que con lo que hemos conversado es definitivamente así. O sea, ella, si está un poquito a la baja, consigue, o sea, o ve en el coronavirus, no sé si lo ve o está obligada a hacerlo, ¿cierto? Pero ve una gran oportunidad para ella realmente desplegar todos sus dotes, sus talentos, que están mucho más enfocados a las crisis, a los momentos difíciles, quizás que momentos más, no sé si decir normales, habituales, o que no tienen grandes problemas. Así que eso, y bueno, esta situación ha llevado, por un lado, a que la popularidad, o el apoyo más bien, a su colectividad y a la CSU aumente. De hecho, en la última encuesta se muestra un respaldo del 40% a estos dos partidos políticos que trabajan juntos. Esta encuesta se dio a conocer el 26 de junio y se trata del mayor respaldo en casi 3 años. Y si a eso le sumamos también el aumento en la popularidad de Merkel, que podemos ver aquí, me pongo el tiro del parche en telaría y alguien dirá, uy, pero ¿por qué trae esto que es de mayo? Bueno, pero de todas maneras nos ayuda a entender un poquito, y aquí lo entretenido encuentro que es que se compara con otros líderes mundiales. Merkel aquí se muestra con un 56% de apoyo, con un crecimiento del 30%, pero ya a estas alturas se habla de que al menos Angela Merkel tiene un apoyo interno en Alemania de más del 60%. ¿Ah? Así que esto seguiría increciendo. Bueno, y encontré que era muy interesante este cuadro también para darnos cuenta que finalmente los presidentes más populistas son los que bajan más. ¿Ah? Tenemos a López Obrador en México, que probablemente, yo la verdad que no revisé las cifras, pero
o sea, seguramente sigue bajando, si ahí consigue un 59%, ya había bajado un 3%, va a seguir bajando, pienso. Bolsonaro aquí se ve con una caída del 28%, y Shinzo Abe, que no me atrevería a calificarlo populista, pero también se contrae su popularidad en un 26%. ¿No? Al parecer, los problemas de Abe tienen que ver digamos, con una impopularidad que es anterior. Hoy tuve la oportunidad de conversar en la misma charla de la mañana, porque yo tengo una alumna, entre comillas, japonesa, que siempre participa, y le pude preguntar un poquito qué pasaba con Shinzo Abe, y ella me dice que hay un cansancio, y todo el éxito de la gestión de la pandemia en Japón, ella cree que se debe principalmente a los ciudadanos y no al gobierno. O sea, los ciudadanos han sido muy responsables, muy cuidadosos, y bueno, algo que va muy en la cultura de los japoneses. Recuerden que los japoneses, ellos sin que les digan, andan con mascarillas cuando viajan, si es que tienen algún síntoma de algo, son tremendamente preocupados, cautelosos y responsables en este sentido. Bueno, entonces Merkel, digamos, crece en popularidad gracias al coronavirus, definitivamente. Bueno, ¿y qué es la República Federal de Alemania? O sea, ¿cómo es este país del cual estamos hablando y que está liderando Europa hoy día? Bueno, hay algunos elementos que son fundamentales para comprender, digamos, cuál es la situación actual. Primero, es un país en Europa bastante grande, ¿cierto? Tiene 357.022 kilómetros cuadrados, es la mitad de Chile, un poco menos de la mitad de Chile, pero dentro de Europa es un país, digamos, de una extensión importante. De todas maneras está detrás de España y de Francia. Ahora, desde el punto de vista de la población, es el país con, ¿cierto?, más habitantes de Europa, con más de 80 millones de habitantes, y dependiendo de la fuente, van a haber 80, 81, 82. Estos son los números, los últimos números de la CIA. Ustedes saben que yo en general uso el Factbook para ver este tipo de datos que se supone que están todo el tiempo actualizándose. Sin embargo, si uno entra a la página del Worldometer para ver cómo está el tema del coronavirus, ahí me sale que son un poquito más. Pero es definitivamente el país más poblado de Europa, una potencia demográfica, con una edad media de 47.8 años. De hecho, uno de los desafíos de Alemania, porque estuvimos hablando más bien de los de Europa, pero de Alemania, es el tema demográfico. Es una población envejecida, y donde hay una tasa de fecundidad de 1.4 hijos por mujer, entonces ahí están con un problema. Son mayoritariamente cristianos, ¿sabe? Los católicos son más que los protestantes, por si alguien no lo tenía tan claro. Los católicos, recuerden que están principalmente concentrados en el sur de Alemania, son un 28%, y los protestantes, que son principalmente luteranos, un 25%. Angela Merkel, por si acaso, es luterana, bueno, su padre era un pastor luterano. Los musulmanes son un 5%, y lo que queda se dividen ahí en distintas religiones o ateos. Y el PIB per cápita es muy alto, $50.800, más bajo que el norteamericano, por si acaso, que son $60.000, pero cuando uno ve el ranking mundial se da cuenta de los países grandes, es definitivamente uno de los países más ricos desde el punto de vista per cápita del planeta. Y la deuda pública, eso se los traigo porque dentro de lo que es Europa es una de las deudas públicas más bajas. Por suerte, porque digo por suerte también para el resto de los países europeos, porque tiene todavía capacidad de endeudarse más y ayudar al resto de Europa a través de este gran fondo que se debiera aprobar de aquí a fin de año. Recuerden que toda la crisis de la deuda dejó al descubierto que había muchos países que estaban con deudas públicas en relación al Producto Interior Bruto de más del 100%, y muchos países siguen en la misma línea, no han conseguido bajar esos números, y ahora se vino toda la crisis del coronavirus. O sea, muy complicado. Este mapa, por si alguien no lo sabe o no conoce tanto Alemania, es un mapa político donde están los Länder, así se llaman las regiones o los estados de la Alemania federal. Y bueno, y la República Federal de Alemania es lo que aquí vemos a la izquierda, digamos, porque la DDR
o la República Democrática Alemana era de Mecklenburg-Vorpommern hacia el sur, ¿cierto? Brandenburgo, Sachsen, Thüringen, eso era, pues, les debería haber traído en realidad un mapa de eso y se me fue, honestamente. Pero eso es la situación actual, mapa político con los distintos Länder y alemanes. Bueno, Alemania entonces es un país importante dentro de la Unión Europea, es un país fundador de la Unión Europea, de hecho es de los primeros. Aquí lo que podemos observar son los azules, los del centro, que son los que fundaron la Comunidad Económica Europea. Y Alemania está ahí desde el comienzo. Claro, ahí pueden ver por si acaso el mapa, por si alguien no lo tiene muy claro, la República Federal Alemana es muchísimo más grande que la República Democrática Alemana, que la vemos aquí en verde, y que se une a la Unión Europea cuando cae el muro de Berlín, o después de que cae el muro de Berlín. De hecho, ahí lo podemos ver, la reunificación alemana es el año 93, que es cuando la antigua Alemania comunista entra y a la Unión Europea porque se reunifica con la República Federal Alemana. Y bueno, y este mapa, todo esto después cuando yo se los mande los pueden ver digamos, con más tiempo, con más detalle, pero no me quiero ir quedando pegada, pero también es muy interesante ver los distintos tratados, los más importantes de la Unión Europea. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht es el llamado Tratado del Euro, es el que establece cómo va a ser la moneda única, cuándo va a comenzar a operar. Bueno, ese es el Tratado de Maastricht. Mismo tratado que es el que establece que los países no van a poder tener déficits fiscales mayores al 3% y deudas públicas mayores al 60%, algo que sabemos que muchos países europeos violaron, y que también eso explica en parte el por qué caen en esa gran crisis de la deuda post-crisis subprime en Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos a Alemania, país fundador, desde el año 57, gracias a través del Tratado de Roma, es el país más poblado de la Unión, con más de 80 millones de habitantes, y su economía, con diferencia, es la primera del continente. Y aquí podemos ver otro mapa que también es muy interesante, que vemos, por ejemplo, ahí Alemania. Alemania tiene 80 millones de habitantes, su economía representa el 20% de la economía de la Unión Europea. El gasto militar también es bastante alto, es de un 21% en comparación, o representa un 21% dentro de la Unión Europea, y la cantidad de parlamentarios es la mayor, son 96 parlamentarios alemanes dentro del Parlamento. Aunque no hay que olvidar que esto cambia, o acaba de cambiar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, así que hay unos cambios menores. Yo, honestamente, se me pasó habérselo traído, pero de todas maneras, y bastante lógico, Alemania es por lejos el país más grande desde el punto de vista demográfico de la Unión Europea, y es por ello que tiene también más diputados dentro del Parlamento. Bueno, entonces estamos hablando de una Angela Merkel que no es solamente ella, ¿cierto? Ella tiene un liderazgo especial, ella es una mujer poderosa, sino que además gobierna un país muy poderoso. Pero es un poder que no deja de ser interesante, porque pese a que es la quinta economía mundial, después de China, Estados Unidos, India y Japón, un paréntesis, alguien dirá, ¿en qué minuto China se convirtió en la primera potencia económica? Bueno, en general, cuando hablamos de que China va a convertirse en la nueva potencia económica, es cuando no se considera el Producto Interior Bruto chino por paridad de poder de compra. Yo aquí lo tengo de esa manera, o por paridad de poder adquisitivo, donde, ¿cierto?, comparamos manzanas con manzanas y peras con peras, y eso nos da a una China con un PIB mayor que el de Estados Unidos, y bueno, y el que lidera, la economía que lidera el mundo. Bueno, Alemania tiene algunas características que son bien interesantes, porque es un país grande, poderoso dentro de Europa, pero no tan grande como para enfrentar, por ejemplo, sola a Estados Unidos o a China. Por lo tanto, es un país súper consciente de que necesita a los otros miembros de la Unión Europea para, digamos, golpear la mesa de una manera importante. Entonces, Alemania es definitivamente uno de los países más entusiastas dentro de la Unión Europea. Bueno, ya Angela Merkel ha sido
siempre, ¿cierto? Desde que llegó al poder una europeísta convencida. ¿Y por qué? O sea, o qué es lo que explica sobre todo ese entusiasmo por Europa de parte de Alemania? El mercado que significa la Unión Europea. Eso lo resume todo muy bien. Alemania necesita de Europa, por un lado, para tener más poder, pero sobre todo para poder seguir siendo la potencia económica que es, gracias a este mercado único que es la Unión Europea. Y bueno, otra cosa que también es interesante, que se los traje y que también nos habla de este poder alemán, y de este poder blando alemán. Eso también creo yo que es algo que hay que tener presente. Alemania no proyecta su poder poniendo el pie encima, podríamos decir, para nada, sino que es un poder que se expresa en otras cosas. Por ejemplo, la marca país. Alemania hoy día es la tercera en este ranking, un ranking que incluye muchos factores, que es el poder duro, o sea, también está el tema militar y todo eso, pero está la economía, está el tema de la igualdad de género. De hecho, Alemania está en el tercer lugar, entre otras cosas, por su transparencia y por la igualdad de género, es decir, del respeto al género femenino y cómo lo femenino está en las distintas instancias de poder y también en las empresas y todo eso. Bueno, aquí les voy a mostrar, estas son las marcas país más prestigiosas. Serían entonces Suiza, Canadá, Alemania en tercer lugar, Reino Unido, Japón, Suecia, Australia, Estados Unidos, Francia y Holanda. Entonces Alemania tiene ese poder blando, porque alguien se preguntará, bueno, ¿y no tiene otra manera de ejercer su poder? Bueno, la verdad que a Alemania no le interesa. Ya lo hizo o intentó hacerlo 2 veces, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no le fue bien, ¿cierto? Entonces es un país que se da cuenta de que es muchísimo mejor ejercer ese poder a través de su economía, a través de su imagen, a través de otras cosas, y la verdad que lo consigue, porque yo creo que quien no admira y no cree realmente en esta marca país que es Alemania. Es impresionante lo que han conseguido. Bueno, y Alemania, su modelo económico es principalmente exportador, ¿cierto? Alemania produce mucho, y aquí voy a decir algo que puede sonar como algunos contradictorios. Para los que entienden realmente la economía alemana dirán que es la fábrica del mundo, y no China. Porque claro, China, casi a la mayor parte, o muchos productos de los que todo el tiempo consumimos son chinos, pero lo que hay dentro del producto chino probablemente va a ser alemán. Toda la última tecnología, el chip, el detalle, lo que no se ve es alemán. Esto te lo digo, digamos, repitiendo lo que lo he escuchado a los que saben, digamos. Y bueno, y eso se nota, porque la verdad que son los terceros exportadores en el mundo. Bueno, esto nos muestra, que esta página a mí me gusta mucho, porque muestra todo lo que tiene que ver con el comercio mundial, y aquí vemos cuáles son las exportaciones y los destinos de esas exportaciones. Lo que lidera los productos exportados por Alemania son maquinaria y tecnología. Y maquinaria me refiero a toda máquina que sirve para. De hecho, Alemania exporta máquinas para hacer un par de zapatos, o sea, todos los robots, las máquinas ultra tecnológicas para producir otros productos son hechos en Alemania. Y eso es todo lo azul ahí. Después yo les puedo mandar el link de esta página y después ustedes pueden ir pinchando y viendo exactamente qué es lo que incluye este gran cuadrado azul, que es lo que domina en las exportaciones alemanas. Maquinaria, tecnología. Y en segundo lugar, definitivamente, la industria automotriz, que se ha visto tremendamente dañada bueno, como en todas partes del mundo, ¿cierto?, con el coronavirus. Lo que son medicamentos, toda la sección aquí fucsia, es la única que creció en los últimos meses, o por lo menos el primer trimestre en Alemania, lógicamente, para enfrentar el coronavirus. Y bueno, y sus socios comerciales. Eso es de lo que quiero hablar, que es quizás lo más interesante de esta diapositiva. Si se dan cuenta, más de la mitad, o sea, mirando solamente de las exportaciones alemanas, van a Europa. Por eso es tan importante para Alemania mantener vivo el mercado único de la Unión Europea, porque todo lo que vende, ¿cierto?,
va a sus socios. Miren, esto no estoy 100%, pero entiendo que 1 de cada 5 productos que elabora Alemania se queda en Alemania y los otros se van afuera. Bueno, y dentro de estos países europeos, aquí viene otro dato que es interesante, el llamado Club Med, que son los países del sur de Europa. Espérenme, no quiero... los tengo acá. Bueno, pero que son... acá los tengo. No. Ups, sí, aquí los tengo, perdonen. Francia, Italia, es que no quería que se me fuera ninguno. Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, conocidos también en algún minuto por los PICS, pero es que también se incluye a Francia, por eso se habla del Club Med. Solo estos países del sur de Europa suponen casi 1/3 de las exportaciones alemanas. O sea, si pudiéramos sumar esos países, nos damos cuenta de que un porcentaje enorme de las exportaciones alemanas a la Unión Europea corresponden con estos países que son los más golpeados con el coronavirus. Entonces ahí también uno entiende este cambio en el discurso de la Merkel, que recuerden que fue conocida por lo dura, por la austeridad, por los recortes, los apretes de cinturón durante la crisis de la deuda o la crisis del euro, y hoy día al darse cuenta que no solamente estamos frente a una Grecia que cae, Portugal, quizás Irlanda, sino donde el continente entero está en crisis, es necesario ayudar también a los otros países para que también Alemania se salve. Y por eso el cambio de discurso total, porque antes Alemania estaba totalmente alineado a los llamados frugales, ¿cierto? Como Austria hoy día, Holanda, que quieren condiciones, que están muy reticentes a este paquete de ayudas que quiere aprobar la mayor parte de la Unión Europea, pero Alemania se da cuenta que la verdad es que la manera de salvarse ella, Alemania, a sí misma, es salvando a los demás, que son los que compran los productos alemanes. Bueno, y aquí lo más relevante, que no se los dije, el 68% de las exportaciones alemanas van a la Unión Europea, imagínense. O sea, casi el 70% de todas sus exportaciones va a la Unión Europea. O sea, es fundamental. O sea, Alemania no se puede dar el lujo de dejar caer al resto. Con eso no se salva. Y me imagino que con estas palabras estará también convenciendo a los contribuyentes alemanes de que hay que apoyar todo lo que se está aprobando hoy día, y sobre todo este gran fondo de recuperación de 750.000 millones de dólares que, como les comentaba al comienzo, debiera aprobarse de aquí a fin de año para que comience a operar el próximo. Y estos países puedan enfrentar esta crisis que, como también les dije en un comienzo, es de consecuencias desconocidas. Nadie sabe exactamente lo que se viene. El mundo se ha paralizado, las crisis en general, sabemos que hay crisis que golpean a todo el mundo, pero una crisis que haya paralizado la economía completa de todo el mundo, nunca se había visto en la historia. Por lo tanto, nadie puede saber lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Eso es la parte tremenda. Bueno, yo creo que esto nos da, o sea, nos aclara bastante el panorama y nos hace pensar y entender el por qué Alemania está tan interesada en ayudar. Probablemente también hay algo de voluntad y de solidaridad, no quiero negarlo, pero siempre, sobre todo a nivel país, las cosas se mueven por intereses y aquí está clarito, Alemania necesita que Europa se salve. Y bueno, dentro de toda esta producción alemana hay un sector que también es importante y se los traje porque encontré esta infografía que también estaba súper interesante, que es la exportación de armamento, donde se destacan ahí enormemente Rusia con un 21% de esas exportaciones y Estados Unidos, pero Alemania no deja de ser, está después de Francia. Francia representa casi el 8%, y luego Alemania con un 5.8%. Y aquí, lo que vemos a la derecha, el destino de esas exportaciones, donde Alemania vende su armamento principalmente a Corea del Sur, sería su socio comercial, su primer cliente, y en segundo lugar, Grecia. Miren qué interesante, Grecia, digo por el interés que tenía Angela Merkel también de salvar a los griegos. No quiero reducirlo solo a eso, pero estas son las cosas que uno le hacen entender también y ver claramente de que
Aquí no hay solamente buena voluntad, sino que es lógico, para que siga funcionando este engranaje y Alemania siga produciendo y exportando a sus vecinos y a sus compañeros de barco, la verdad que hay que ayudarlos. Y Merkel sabemos que no estuvo dispuesta a dejar caer Grecia y apoyó las ayudas, pero también sabemos con unas condiciones tremendas y por eso la odiaron tanto y por eso se llegó a hablar de que ella era una especie de reencarnación de Hitler. Hay algunos que incluso llegaron a decir que podía ser hija de Hitler. Miren las cosas, las cosas locas de la vida. Pero bueno, este es otro sector importante de la economía alemana, la exportación o la industria bélica. Y Alemania es el tercer país más grande en cuanto a exportaciones después de China y Estados Unidos. Alemania, es verdad, ha perdido, digamos, relevancia. Alemania fue el primer exportador mundial, pero claro, con los chinos era imposible, y bueno, y Estados Unidos también lo ha superado, pero de todas maneras, entre Alemania y Estados Unidos no hay una gran diferencia, y de hecho Estados Unidos está indignado con Alemania porque la balanza comercial es positiva a Alemania, y esa es una de las razones, ahora se me fue si se los comento o no, pero se los digo de nuevo si no, una de las razones por las cuales Donald Trump está castigando a Alemania, no sé, es que es insólito. O sea, aquí hay dos motivos. Bueno, el general, y es que para Trump ningún país pone las lucas que debiera en la OTAN, y también acusa a Alemania de aquello, pero particularmente lo que no le gusta a Trump de Alemania es su balanza comercial negativa. O sea, esto de que los alemanes le vendan más a los gringos de lo que los gringos le venden, o los alemanes encuentran que, Trump encuentra que digamos, una provocación, un poco el mismo discurso que tiene frente a China, es bien increíble. Y lo otro que también le carga al señor Trump es la compra de gas natural de Alemania a los rusos. Entiendo que más o menos la mitad de todo el gas que consumen los alemanes proviene de Rusia. Entonces, y Rusia sabemos que es un país complejo, y es un rival geopolítico de Estados Unidos, aunque no tenga el poder de Estados Unidos. Entonces esto de que Alemania sea tan compinche con Rusia le parece fatal al señor Trump. Entonces el señor Trump se le ocurrió la genial idea de castigar a Alemania sacando un número importante de tropas. Ahí yo les voy a mandar el artículo de la Deutsche Welle que lo explica de manera formidable para que comprendan aquello. Bueno, y se lleva las tropas a Polonia, donde sí tiene buenos amigos, donde sabemos que el nacionalismo populista de derecha está increciendo. Trump se lleva muy bien con los líderes actuales en Polonia, y bueno, los va a premiar. De hecho, Polonia está feliz porque Polonia le tiene el terror a los rusos, o quieren sentirse blindados frente a Rusia, por lo tanto les viene muy bien que tropas se apuesten en Polonia. Algo que es muy caro, de todas maneras. Estuve leyendo ahí algunos análisis, algunos dicen que esta movida de Trump no es tan grave desde el punto de vista de la defensa europea, porque finalmente esas tropas quedan en territorio europeo, pero lo caro de movilizar, porque además Estados Unidos no tiene tropas solo en un lugar en Alemania. Ese artículo que les voy a mandar está muy digamos, claro y explicado cómo funciona aquello, qué es lo que realmente hacen, o sea, dónde están dispuestas estas tropas alemanas y qué hacen en Alemania, estas tropas norteamericanas. Entonces, imaginen movilizar un porcentaje grande, que entiendo que es más o menos la mitad o más de la mitad de las tropas, a Polonia les va a salir muy caro a los norteamericanos. Y también es bueno, digamos, dentro de las bases de la OTAN, está establecido de que el país que instala tropas en otro lugar es el que financia aquello. Entonces, ese argumento también de Trump de que Alemania no está pagando, claro, es verdad que muchos países podrían quizás aportar más con fondos a la OTAN, pero el país que lleva sus tropas es el que tiene que financiarlo, y es lo que está establecido en la OTAN. Entonces ahí también Trump se confunde un poco en los argumentos. Bueno, uno de los mayores desafíos ahora para la Merkel, ¿cierto?, es el tema económico, como ya lo hemos conversado. Y bueno, aquí tengo una frase cortita del mismo Cornelius, Stefan Cornelius, el biógrafo de Merkel. Dice:
Ahora la Unión Europea está siendo amenazada desde su centro, que es su fortaleza económica. El desafío de Merkel es mantener la Unión Europea intacta, mantenerla viva. Y es por ello, bueno, que ella va a concentrarse definitivamente en la aprobación de este fondo de recuperación. Sabemos que junto a Macron han liderado el apoyo a esta idea, pese a algunas diferencias con otros países. Y bueno, aquí les traje las cifras, las tremendas cifras. La semana pasada, ¿cierto?, vimos de América Latina, bueno, aquí nos concentramos en Europa. Este gráfico lo saqué de un diario español, por eso está destacado España. Y bueno, aquí tenemos la Unión Europea, que va a contraerse su economía en un 8.3% según las últimas previsiones de la Comisión Europea. La Comisión Europea acaba de dar los últimos números el martes recién pasado, donde muestra esta contracción del 8.3%, con una crecida del 5.8% el 2021. En las proyecciones que hizo la Comisión Europea durante la primavera del hemisferio norte, hablaban de una contracción del 7.4 con una proyección del 6.1 para el 2021. Bueno, sabemos que a la medida que van dando proyecciones, van empeorando los números, bien tremendo. Ojalá que en algún minuto eso pare. Y el Fondo Monetario Internacional también ha hecho sus propias previsiones y habla de números más rojos, habla de un 10.2% de caída para la Unión Europea el 2020, y es que es peor que la caída para Estados Unidos, que sería de un 8%. Y Alemania, que lo tenemos bastante más abajo, o sea, Alemania sería de los menos, entre comillas, menos golpeado. Alemania tendría entonces una contracción del 6.3% con un crecimiento posterior del 5.3%. Ese es el panorama, nada de positivo, ¿cierto? Y bueno, y lo otro que también está ahí, bueno, se los comenté, pero son las divisiones internas de la Unión Europea y cómo Merkel va a lidiar con estas divisiones. Aquí otro cientista político alemán señala, ella tiene que trabajar como mediadora para ser exitosa, tendrá que remover obstáculos, como la poca disposición de algunos países a aceptar el fondo de recuperación para evitar las divisiones entre los países del bloque. También tendrá que reducir las tensiones con algunos miembros, como Polonia y Hungría. Ella puede ser forzada a recular respecto de posturas que tenía Alemania, para mostrar que ya no será la reina de la Unión Europea a la fuerza. Su lema, Alemania primero, ya no está en el pensamiento de Merkel. Señala Gero Neugebauer. Bueno, estamos más o menos en la hora, así que feliz de responder preguntas o comentarios o algo que no les haya quedado claro. Quizás no, me fui un poquito rápido, pero aquí abierta a las preguntas que quieran hacerme. Dankeschön. Están calladitos. Bitteschön. Muy bien. Oye, buenísimo, muy clarísimo. Algo que no sé si no capté bien. ¿Cómo el hecho que ella haya sido que haya crecido en la República Democrática Alemana, en su parte política, cómo, no sé si lo dijiste o no, que... ¿Cómo hace como el cambio, dices tú, algo así? O... ¿Cómo influye eso en ella? ¿La marcó? Porque tú dices, bueno, igual ella obviamente participó en todo como era, o sea, eso que por ejemplo participara en la juventud comunista y todo es como los cubanos, casi obligación en la universidad meterse todo, pero no sé, ella habla algo de eso, de cómo la marcó. Mira, ella no habla mucho, de hecho es una etapa de su vida que no es que ella la esconda ni nada, pero incluso cuando le preguntan hasta se ríe un poco, no sé, creo que por algún momento alguien le preguntó si había sido, por ejemplo, un periodista le dice, ¿usted fue un entusiasta, militante? Entonces, entusiasta, jajaja, ese tipo, o sea, como que no ahonda en esa parte. También se nota que ella no está traumatizada con eso, porque ella fue, como les comenté al principio, una mujer, una persona que crece en ese ambiente, pero da la sensación que no es una persona conflictuada en ese sentido, muy pragmática,
y ella cuando comienza la apertura, cuando está esta posibilidad de que caiga realmente el muro y todo, ella inmediatamente empieza a ser activa en política, y ella ingresa a un partido político que en este momento no recuerdo el nombre, pero que era de las mismas ideas de la actual CDU y que después se fusiona con la CDU. ¿Ah? O sea, ella tenía, digamos, ella podría haber sido científica y todo, pero tenía en su ADN, podríamos decir, esta militancia política, o este interés por la política, y donde ella se siente muy atraída por los valores de la democracia cristiana, que yo diría que quizás lo más importante es que eran valores de centro. Hay que recordar que Konrad Adenauer, el primer gobernante post Segunda Guerra Mundial, el que funda, si estoy bien, la CDU habla de dimite el centro. Y entonces eso también nos habla de ella, o sea, de esta moderación, de este equilibrio, donde probablemente se da cuenta de que el sistema soviético no es lo que va a sacar a Alemania adelante, pero tampoco es extremadamente de derecha, sino que está ahí en el centro, templada, moderada, como ella ha demostrado ser. Pero es una etapa de su vida que todavía hay muchas dudas. Hace algún tiempo salió un libro como de la historia no oculta, pero más desconocida de Merkel, y lógicamente ella tiene detractores, tiene muchos críticos que intentan y meten como el dedo en la llaga diciendo que ella era comunista y que ella, por haber participado, por ejemplo, en esas juventudes, y muy activa se ve, porque hay mucho registro visual de toda esa participación que ella tuvo, pero da la sensación de que no la marcó, al menos en esa línea. Quizás la marcó para ella tomar la decisión y darse cuenta que es lo que no le gustaba. Yo creo que por ahí va. No sé si contesto, pero no hay, es una etapa de su vida un poco oscura, en el sentido de que no hay tanta información. Habría que ver qué dice este libro de Cornelius. ¿Cornelius? Sí. Pero bueno, no sé si hay algo de Cata. Lo que pasa, sí, total, es que para mí fue una sorpresa, perdón lo ignorante, pero no tenía idea, entonces me llamó la atención que hubiera sido su vida, que hubiera transcurrido en la otra Alemania, digamos. Sí, bueno, y muchos encuentran que eso es algo que pesa sobre ella, por ejemplo, cuando comienza toda esa gran crítica hacia ella en el contexto de la crisis del euro, donde ella se mostraba muy dura, muy fría, muy de la idea de la austeridad. Decían, claro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a una mujer ahí que se crió, nació digamos, en la Alemania comunista, no conoce otra cosa. Entonces, muchos tratan de explicar lo que es ella con esta vivencia y con esta realidad de ella, que ella creció efectivamente, porque ella, claro, como les explicaba, nace en Hamburgo, pero muy chiquitita se va a la República Democrática Alemana, en un comienzo, porque recuerden que el muro se construye mucho después, y al principio había mucho contacto con la Alemania Occidental, y se movían hasta que construyen el muro y quedan para siempre al otro lado de la cortina de hierro. En los 60 se construyó el muro. ¿Ah? ¿Enrique? No, perdón, que el muro se construyó por ahí por los 60, ¿no? Por los años 60, ¿no? Más o menos. Sí, finales de los 60, 68, pues, no estoy, sí, pero por ahí. Pero se demora, ¿cierto? O sea, no es algo inmediato. Claro. Y se construye, recuerden, porque efectivamente se empieza a haber una sangría humana, donde se les ocurre la brillante idea entonces de construir un muro para evitar que los alemanes se fueran a la República Alemana, ¿cierto? Sí, eso. Pero bueno, yo creo que ella es una mujer interesante en todo caso, ¿eh? Habría que ir estudiando. O sea, una tremenda presidenta. Sí. Una gran mujer. Sí. Increíble. Muy interesante, María José. Gracias, De nada. Muy bueno, muchas gracias. De nada. Un gusto. Muy buena, María José. Muy buena, excelente. Qué bueno que les haya gustado. Una gran biografía. Sí. No, bueno, no hablé tanto de ella, pero es que había que... Pero era bueno, hablar también de lo que está un poquito pasando con Alemania y con este liderazgo alemán, que muchos creen que llegó un poquito caído del cielo, porque considerando la situación que está viviendo Europa,
muchos creen que no pueden estar en mejores manos, imagínense. Alemania a la cabeza, y también con la Úrsula, que también es otro personaje que yo lo encuentro increíble, fantástico, que también habrá que seguir mirando de cerca. ¿Mm? ¿Qué es eso? Uy. Ahí. Oh, buenísimo. Hola Cata, ahí te veo. Muy bueno. La Cata, las dos Catas, que está la Cata Sañante ahí arriba. Arriba, digo, yo no sé cómo se ven ustedes, pero ahí la veo, ahí la veo. Así que eso. Muchas gracias. Gracias. De nada. Chao. Gusto verlos. Chao. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Chao, gracias. Chao. Chao. Hola, Faber, hola, mamá, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo ¿Estuvo bien? bueno? Todo Sí, bien. ¿Y tú? Ay, ahí me voy a poner, ahí. Sí, además genial la Cote que, como sabe de Alemania, que le da